Bienvenido a nuestro estudio sobre la idolatría. En esta oportunidad vamos a comenzar a estudiar la idolatría en la era judaica. Primera parte, la llegada del pueblo al Sinaí. La era judaica es un periodo de tiempo que abarca desde que Moisés recibió las tablas de la ley en el monte Sinaí hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En la línea del tiempo, como lo hemos venido estudiando, ahí tengo cada uno de los puntos que vamos a estudiar en esta etapa de la idolatría en la era judaica. Comenzaremos con la llegada del pueblo al Sinaí. Luego estudiaremos la idolatría cuando están ubicados ya en el monte Sinaí. Luego su éxodo en el desierto, en la tierra prometida, época de los jueces, durante el Reino Unido, durante el reino dividido, Judá antes del cautiverio, Judá después del cautiverio, la época de los samaritanos y el monte Gerizim, va a ser una lección bastante importante. Luego vamos a estudiar la idolatría durante la primera venida de nuestro Señor Jesús. Y por último, vamos a estudiar en el tiempo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Este es el tiempo que vamos a tardar estudiando la idolatría en la era judaica, para luego comenzar la idolatría en la era cristiana. Sé que muchos estamos esperando esto, pero es necesario entender primeramente cuál era el origen de la idolatría. Seguidamente, es necesario entender la idolatría en la era judaica para poder entender también la idolatría en la era cristiana. Vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 18 al 23, y en esta oportunidad lo vamos a hacer en la versión Torres Amat. Se descubre también en él la ira de Dios, que descargará del cielo sobre toda la impiedad e injusticia de aquellos hombres que tienen aprisionada injustamente la verdad de Dios, puesto que ellos han conocido claramente lo que se puede conocer de Dios, porque Dios se lo ha manifestado. En efecto, las perfecciones invisibles de Dios, aún su eterno poder y su divinidad, se han hecho visibles después de la creación del mundo, por el conocimiento que de ellas nos dan sus criaturas. Y así, tales hombres no tienen disculpa, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que ensoberbecidos devanearon en sus discursos, y quedó su insensato corazón lleno de tinieblas. Y mientras se jactaban de sabios, fueron unos necios, hasta llegar a transferir a un simulacro en imagen de hombre corruptible y a figuras de aves y de bestias cuadrúpedas y de serpientes, el honor debido solamente a Dios incorruptible o inmortal. El resumen de la lección anterior. En la última lección estudiamos cómo Dios mostró su poder y su gloria a liberar al pueblo hebreo de la esclavitud egipcia. En la 10ª plaga, la de la muerte de los primogénitos, el faraón accedió a dejar ir al pueblo hebreo, pero ya Dios, en su omnisciencia, lo sabía y se lo había dicho a Moisés. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Éxodo capítulo 4, versículos 21 al 23. Las primeras 9 plagas fueron para mostrar al faraón, al pueblo egipcio y sobre todo al pueblo hebreo, que él era el único Dios verdadero, y de esta manera vencer no a los dioses, pues estos no existen, pero sí la fe que los seres humanos tenían en ellos, vencer la mitología, la leyenda de estos dioses, de este politeísmo en que la humanidad había caído, iniciado originalmente por Nimrod, Semiramis y Tammuz. Dios, teniendo el control sobre la naturaleza, utilizó a cada criatura a quienes ellos tenían como dioses, como plaga de castigo. Mas la señal para Moisés era otra. Y él respondió: ve,
porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Éxodo capítulo 3, versículo 12. Aunque Dios a través de Moisés había realizado una gran cantidad de milagros, la señal que realmente iba a convencer a Moisés del propósito divino era esta que el Señor le está dando. Esta te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Ahora, el pueblo hebreo se encuentra al pie del monte Sinaí, lugar donde anteriormente había estado Moisés y que conocía a la perfección. La idolatría en la era judaica, primera parte, llegada del pueblo al Sinaí. Aquí tenemos la línea del tiempo de la lección del día de hoy, la llegada al monte Sinaí. El pueblo está recién llegando al monte Sinaí, después de haber cruzado el Mar Rojo y después de haber cruzado todo un desierto. La Biblia nos dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a las casas de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Éxodo capítulo 19, versículos 1 al 4. Ahí tenemos el mapa de la ruta que siguieron los israelitas desde Gosén, llegando a Pi-Hahiroth, cruzaron el Mar Rojo, llegaron al desierto o al lugar de Refidín y luego caminaron hasta llegar al monte Sinaí. Todo este trayecto lo hicieron en 2 meses. Al comenzar el tercer mes, ya estaban al pie del monte Sinaí. Fueron 7 las subidas de Moisés al Sinaí durante este transcurso del Éxodo entre los capítulos 19 hasta el capítulo 34. Normalmente pensamos que fueron 2 o 3 subidas, pero en realidad fueron 7 y algunos ponen hasta 8 subidas de Moisés al monte Sinaí. La primera subida al monte, Éxodo 19, 3 al 7, vamos a analizar los eventos que ocurrieron en esta primera subida al monte. Dios y Moisés se encuentran. Recordemos que anteriormente ellos habían tenido un encuentro donde Dios le habló a Moisés por medio de la zarza ardiente y le dijo a Moisés que la señal de que él había sido escogido era que se iban a volver a reencontrar precisamente en ese monte del Sinaí, pero ya no Dios y Moisés solo, sino también con el pueblo al pie del monte. Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo, comunica estas instrucciones a la familia de Jacob, anúncialas a los descendientes de Israel. Éxodo capítulo 19, versículo 3. El Señor le recuerda a Moisés cómo los liberó. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. Saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águilas y los traje hacia mí. Dios le explica la bendición que obtendrán en base a su obediencia. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debe transmitir a los hijos de Israel. Fíjense, hermanos, que cuando Dios tiene al pueblo ya reunido al pie del monte Sinaí, le dice a Moisés que suba hasta su presencia. Su presencia está en el monte y establece un diálogo con Moisés. Y dentro de las cosas que le dice Dios a Moisés, le recuerda cómo lo liberó de la esclavitud egipcia. Pero ahora está proponiendo un pacto. Y le dice, si ustedes me obedecen y cumplen mi pacto, el pueblo de Israel
va a ser mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra. Ustedes serán mi reino de sacerdote, ustedes serán mi nación santa. Este es el mensaje que Moisés debía transmitirle a los hijos de Israel. Moisés tenía que bajar y transmitirle ese mensaje. Ahora, ¿quiénes iban a ser un reino de sacerdotes y gente santa? Vosotros, los que salieron de Egipto. Esto es lo que dirás a los hijos de Israel. Dios está haciendo que la nación de Israel, si cumplen el pacto, si deciden cumplir el pacto, va a ser de la nación de Israel un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Cuál era la condición? Obedecer y cumplir el pacto que Dios va a hacer con ellos. Israel, hermanos, fue el tesoro especial. La palabra de Dios para todos dice, mi propiedad preferida. La Biblia Jerusalén dice, mi propiedad personal sobre todos los pueblos. Fíjense, interesante cómo Dios trata a este pueblo recién liberado de la esclavitud egipcia. Israel como nación fue sacerdote de Dios, pues iban a ser los que primeramente iban a tener una comunión íntima con el Creador y darlo a conocer. Romanos capítulo 3, versículo 29 al 30, Pablo dice, después de todo, ¿acaso Dios es solo el Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? Claro que sí. Hay un solo Dios y Él declara justos a judíos y gentiles únicamente por medio de la fe. Pero en el Sinaí, habiendo rescatado a este pueblo hebreo de la esclavitud egipcia, lo está haciendo su propiedad privada, su tesoro especial, para poder seguir ejecutando el plan que había prometido a Abraham. Para que viniera esa fe en el único Dios, para declarar justo a judíos y a gentiles únicamente por medio de la fe, tenía que seguirse desarrollando el plan que comenzó con Abraham y hacer de su descendencia una gran nación. Recordemos que fue la primera parte del pacto con Abraham, que iba a ser de él una gran nación. Y la segunda parte, que en él, en su simiente, en su descendencia, serían benditas todas las familias de la tierra. Bueno, estamos comenzando con el cumplimiento de la primera parte de la promesa hecha a Abraham. De su descendencia iba a ser una gran nación. Hay quienes dicen, y pareciera lógico, que al Israel incumplir el pacto, ellos no pudieron ser la nación santa y sacerdotal que Dios les propuso en el Sinaí, por lo que solo una tribu fue la sacerdotal, pues como todos sabemos, la tribu de Leví. Esto pareciera que tuviera algún tipo de lógica, pero realmente lo que pienso es que el pacto que Dios les propone al pueblo hebreo se refiere a que desea un pueblo que le sirva, un pueblo que le adore, un pueblo que crea en el único Dios verdadero, tal y como lo había hecho Abraham, para seguir su plan y traer de ellos al Mesías y bendecir así a todas las familias de la tierra. Recordemos que la mayoría de la humanidad era politeísta. Abraham era el único, por supuesto, había otros patriarcas que también eran monoteístas, como Job. Pero la Biblia nos habla de Abraham como el que tenía una fe monoteísta y fue escogido por Dios para hacer de él una gran nación. Y dentro de tantos pueblos en la tierra, todos politeístas, escoge al pueblo hebreo, quien también va a venir con algunas señales de politeísmo. El pueblo hebreo, algunos de ellos eran también politeístas, como lo vamos a ver, por ejemplo, cuando el episodio del evento del becerro de oro, pero eso lo vamos a tratar más adelante. Pero Dios, de entre tantos pueblos, quiere tener un pueblo que lo dé a conocer, un pueblo que sea su propiedad privada, un pueblo que sea su tesoro especial. A ese pueblo Él va a educar, a ese pueblo Él le va a dictar unas leyes para convertirlos al único Dios verdadero.
Dios sabe que este pueblo viene con raíces politeístas, pero el plan debe continuar. Lo que sí podemos decir con aplomo es que en la iglesia, en ti será bendita toda la familia de la tierra, que se refiere a la iglesia, se cumple el que todo miembro del pueblo de Dios es sacerdote y nación santa. Pero eso lo veremos cuando lleguemos a la era cristiana. Por ahora, quedémonos en que Dios está escogiendo a un pueblo y le está diciendo, si ustedes deciden obedecerme y cumplir mi pacto, el pacto que les voy a dar, ustedes van a ser mi pueblo especial, mi propiedad privada, mi tesoro, la niña de mis ojos. Moisés baja del monte y lleva la instrucción de Dios. Entonces Moisés regresó del monte y llamó a los ancianos del pueblo y les comunicó todo lo que el Señor le había ordenado, todo lo que el Señor le había dicho. La respuesta del pueblo, todo el pueblo respondió a una voz, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. En pocas palabras, aceptamos el pacto. Ahora nos encontramos con la segunda subida de Moisés al monte. Eso está en Éxodo capítulo 19, versículo 8, segunda parte, hasta el versículo 15. Entonces Moisés llevó al Señor la respuesta del pueblo. Cuando el pueblo dijo, aceptamos, entonces Moisés regresa al monte y lleva al Señor el sí del pueblo. Moisés sube por segunda vez a la presencia de Dios a llevar la respuesta del pueblo. Luego el Señor le dice a Moisés, yo me presentaré ante ti en una densa nube para que el pueblo pueda oírme cuando hable contigo. Así ellos siempre confiarán en ti. Moisés le dijo al Señor lo que el pueblo había dicho. Fíjense algo importante, hermanos. Todavía Dios contó y que hizo todas las maravillas, señales y plagas allá en Egipto para liberarlo. Contó y que abrió las aguas del Mar Rojo para que el pueblo pasara en seco. Ahora le está diciendo a Moisés, yo me voy a presentar ante ti en una densa nube para que el pueblo pueda oírme cuando hable contigo. Así ellos siempre confiarán en ti. Moisés le había dicho ya al Señor la respuesta que había dado el pueblo. Pero lo inquietante aquí, lo interesante aquí, es que Dios sabe que aún el pueblo necesita el oírlo directamente a él para que sigan confiando en Moisés. Vamos a ver qué sucedió. Moisés baja por segunda vez del monte Sinaí. Después el Señor le dijo a Moisés, desciende y prepara al pueblo para mi llegada. Conságralos hoy y mañana y haz que laven sus ropas. Asegúrate de que estén preparados para el tercer día, porque ese día el Señor descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. En el versículo 13, el Señor le da algunas instrucciones muy específicas para preparar al pueblo para esa bajada de Dios hasta donde está el pueblo. Así que Moisés descendió a donde estaba el pueblo, consagró a la gente para la adoración y ellos lavaron sus ropas. Les dijo, prepárense para el tercer día y hasta entonces absténganse de tener relaciones sexuales. Éxodo capítulo 19, versículos 14 al 15. Ahora le toca el turno al Señor y desciende. Éxodo capítulo 19, versículos 16 al 19. En la mañana del tercer día, retumbaron truenos y destellaron relámpagos, y una nube densa descendió sobre el monte. Se oyó un fuerte y prolongado toque de cuerno de carnero y todo el pueblo tembló. Moisés llevó a la multitud fuera del campamento para encontrarse con Dios, y todos se pararon al pie de la montaña. El monte Sinaí estaba totalmente cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego. Nubes de humo subían al cielo, como el humo que sale de un horno de ladrillos. Y todo el monte se sacudía violentamente.
a medida que el sonido del cuerno de carnero se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. Esto es interesante, hermanos, con voz de trueno. Este descenso del Señor tuvo un propósito principal. Se lo había dicho a Moisés cuando subió por segunda vez. Luego el Señor le dijo a Moisés, yo me presentaré ante ti en una densa nube para que el pueblo pueda oírme cuando hable contigo. Así ellos siempre confiarán en ti. En esta oportunidad, Dios no le habló al pueblo. Dios le habló a Moisés. El pueblo escuchaba, como dije anteriormente, en forma de trueno, pero es Dios hablando con Moisés. Esta oportunidad Dios todavía no le habla al pueblo directamente. Va a llegar el momento en que Dios le va a hablar al pueblo. Y eso va a ser interesante cuando estudiemos esa parte. Pero por ahora es Dios hablándole a Moisés, el pueblo escuchando truenos, ese sonido en forma de truenos, pero el pueblo viendo cómo la presencia del Señor baja en una densa nube y de esa manera Dios hablando, ellos escuchando en forma de trueno, pero Dios mostrando su presencia para que confíen en Moisés. Ahora tenemos la tercera subida al monte. Eso está en Éxodo capítulo 19, versículos 20 al 25. El Señor descendió sobre la cumbre del monte Sinaí y llamó a Moisés a la cima. Así que Moisés volvió a subir al monte. Éxodo 19, 20. Entonces el Señor le dijo a Moisés, baja de nuevo y advierte al pueblo que no traspase los límites para ver al Señor, porque quien lo haga morirá. Incluso los sacerdotes que se acercan al Señor con regularidad deben purificarse para que el Señor no arremeta contra ellos y los destruya. Éxodo 19, 21 al 22, la Nueva Traducción Viviente. Pero Señor, protestó Moisés, la gente no puede subir al monte Sinaí. Tú ya nos lo advertiste. Me dijiste, marca un límite alrededor del monte para que quede apartado como santo. Pero el Señor le dijo, baja ahora y trae a Aarón cuando vuelvas. Mientras tanto, no permitas que los sacerdotes ni el pueblo traspasen el límite para acercarse al Señor. De lo contrario, Él arremeterá contra ellos y los destruirá. Moisés diciéndole, Señor, yo te dio esas instrucciones, yo ya se las di al pueblo, el pueblo sabe que no debe traspasar los límites, y sin embargo Dios conoce a su pueblo. Vuélvales a decir que no traspasen los límites. Moisés baja nuevamente y es su tercer descenso. Entonces Moisés descendió a donde estaba el pueblo y les dijo lo que el Señor había dicho. No traspasen los límites. La orden era también, trae a Aarón cuando vuelvas. Cuando vuelvas a subir, la cuarta subida, tráete contigo a Aarón. En el capítulo 20, Dios le va a dar el decálogo. Moisés está junto al pueblo al pie del monte Sinaí. De esto vamos a hablar más adelante o posiblemente en la próxima lección, si no nos da el tiempo. Cuarta subida al monte. Entonces recuerden, entre la tercera y la cuarta subida, Dios le da el decálogo al pueblo. Le da lo que conocemos, los 10 mandamientos al pueblo, que es un estudio muy especial que vamos a tener, sobre todo en los primeros 3 mandamientos o 3 instrucciones con respecto al tema de la idolatría que estamos estudiando. En la cuarta subida al monte, dijeron a Moisés, el pueblo le dice a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Éxodo 20, 19 al 20. Y Moisés sube nuevamente al monte Sinaí. Como un adelanto, en esta oportunidad, Dios sí habla con el pueblo. En la oportunidad anterior, Dios hablaba con Moisés y el pueblo lo oía en forma de truenos. Pero en esta oportunidad, Dios sí habla con el pueblo.
El pueblo escucha de Dios los 10 mandamientos, las 10 instrucciones, las 10 palabras directamente de la voz del Señor. Es cuando ellos se asustan, temen y le dicen a Moisés, habla tú con nosotros, Moisés, y nosotros te vamos a escuchar, pero que no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Moisés le responde, no temáis, porque para probaros vino Dios. Pero Dios le logró dar 10 palabras, 10 instrucciones, 10 mandamientos en vivo y directo al pueblo hebreo. Y Moisés sube nuevamente. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Este texto nos habla de la cuarta subida de Moisés al monte. El pueblo no soportó escuchar a Dios de manera directa. 10 instrucciones o mandamientos les dio Dios en vivo y directo. Por eso se habla del decálogo, por eso se habla de 10 mandamientos, porque fueron 10 las instrucciones que Dios le dio directo al pueblo. La ley de Moisés tiene muchos más. Se habla que tiene como 613 mandamientos, pero 10 logró hablar Dios con el pueblo en forma directa. En esta cuarta subida, hermanos, a Moisés se le dieron algunas leyes sobre los esclavos, sobre los actos de violencia, sobre responsabilidad de los amos y los dueños, la restitución, algunas leyes humanitarias, leyes de convivencia social, las 3 fiestas a lo que todo hebreo debía asistir, panes sin levadura, la fiesta de las primicias y de la cosecha al fin de año, que luego esta última se llamó la fiesta de los tabernáculos, y la fiesta de las primicias vino a ser lo que se conoce como Pentecostés, que era una palabra griega. Pentecostés es una palabra griega, pero la fiesta de las primicias del nuevo grano era la fiesta hebrea. Y a estos 3 fiestas todo israelita debía asistir. Pero antes de bajar por cuarta vez, Dios le da las siguientes instrucciones. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Recordemos que en una de las subidas anteriores, Dios le había dicho a Moisés, la próxima vez que vengas, tráete a Aarón. En esa oportunidad Moisés no se llevó a Aarón porque el pueblo pidió a Moisés que subiera y hablara a él con Dios, porque ellos no soportaban escuchar la voz de Dios. Pero ahora, antes de bajar por cuarta vez, Moisés, Dios le recuerda, Moisés, la próxima vez que subas, vas a subir con Aarón, pero también vas a subir con Nadab, con Abiú y con 70 de los ancianos de Israel. Se van a inclinar desde lejos, pero solo Moisés se acercará a Jehová y ellos no se acerquen ni suba al pueblo con él. Luego Moisés baja y dio esas instrucciones que Dios le había dado al pueblo y a Aarón, a Nadab y a Abiú. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocausto y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Esas cosas que escribió Moisés, que donde dice Moisés escribió todas las palabras de Jehová, se refiere a todas las instrucciones que Dios le había dado a Moisés en esa cuarta subida al monte. Todavía no son las tablas de la ley. Recuerde que le dio los 10 primeros mandamientos en vivo directo. Moisés subió y le dio algunas leyes, como lo leímos en la plantilla anterior,
leyes de convivencia social, leyes acerca de la restitución, del trato con los esclavos. Moisés baja y escribe las palabras de Dios, las instrucciones, se las presenta al pueblo y el pueblo la escucha. Tomó el libro del pacto y lo leyó a oído del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Todavía no es el momento de las tablas escritas con el dedo de Dios. Hasta esta cuarta subida todavía eso no sucede. En la quinta subida de Moisés al monte ocurre algo maravilloso. Moisés, en obediencia a Dios, recuerden que en Éxodo 24:1, sube con Aarón, con Nadab, con Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Y ellos suben hasta cierto nivel en el monte. Y pasó algo hermosísimo. Luego Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos líderes de Israel subieron y vieron al Dios de Israel. Bajo los pies de él parecía haber un pavimento de piedras de zafiro, tan claro como el cielo. Dios no le hizo daño a ninguno de estos líderes de Israel. Ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. Fíjense qué imagen tan bonita nos está presentando aquí la palabra de Dios para todos. Esa descripción que Moisés está dando. Suben Moisés, Aarón, Nadab y Abiú. Recuerden que Nadab y Abiú eran hijos de Aarón. Y 70 de los ancianos líderes de Israel. Y dice que vieron al Dios de Israel. Y bajo los pies de él parecía haber un pavimento. Y esto es hermosísimo. Imagínense un pavimento de piedra de zafiro, tan claro como el cielo. Miren lo que están viendo y lo que están describiendo. Esa imagen tan hermosa que están viviendo. Dios no le hizo daño a ninguno de estos líderes de Israel. Dios quería que ellos lo vieran. De lejitos, pero lo vieran. Vieran su presencia. Vieron el pavimento de piedra de zafiro. Vieron los pies de Dios. Ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. Y sé que de repente aquí viene la pregunta, pero no se podía ver a Dios. Dice, ellos vieron a Dios. Más adelante Moisés pide a Dios verlo. Y Dios le dice, no, solamente verás mi espalda. La Biblia nos dice que a Dios nadie lo ha visto. Nadie lo ha visto. Que el Hijo lo ha dado a conocer. Entonces, ver a Dios es ver su presencia a lo lejos. No lo vieron cara a cara, pero vieron la presencia de Dios, vieron sus pies, así como Moisés vio la espalda. Y cuando lleguemos, vamos a comentar algo importantísimo con respecto a ese texto. Por ahora, no hay una quinta bajada, pues Moisés va a subir aún más, siendo así su sexta subida. Sexta subida al monte. Dios le ordena a Moisés subir hasta donde él está. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor. Y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés del medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Cosas importantes a analizar en esta sexta subida al monte. Recordemos que están Moisés, Nadab, Abiú, Aarón y los 70 ancianos de Israel, y entre ellos está Josué, porque aquí nos está diciendo que también estaba Josué. Estaban ahí y comieron en la presencia de Dios. Moisés va a subir un nivel más.
y le dice a Josué que lo acompañe. Josué llegó hasta un nivel y Moisés siguió subiendo hasta el monte de Dios. A los ancianos le dijeron, espérenos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviera asuntos, acuda a ellos. Al parecer, esta gente no se esperaron, sino bajaron hasta donde estaba el pueblo. Vamos a dejarlos a ellos abajo, a donde está en el pueblo. Dejamos a Josué en un sitio más abajo de donde va a estar Moisés y vamos a ver a Moisés subiendo donde una nube lo cubrió. La gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió Moisés por 6 días. Imaginémonos entonces una nube sobre el monte Sinaí. 6 días estuvo Moisés y en el día séptimo, o al séptimo día, es donde llamó Dios a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte. Y el pueblo al pie del monte estaba viendo eso. Josué también dentro del monte estaba viendo eso. Y entró Moisés en medio de la nube, subió al monte y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Entre las leyes que en esta oportunidad Dios le dio están todo lo concerniente a la hechura del tabernáculo, todo lo concerniente a los sacerdotes. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. En este momento, en esta sexta subida, donde Dios, aparte de todas las instrucciones que le dio, sumado a las instrucciones que le había dado anteriormente, también ahora le da las tablas del testimonio, las tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. En esas tablas estaban las 10 palabras que le había dicho Dios al pueblo directamente, los 10 mandamientos. En esas tablas de piedra estaban los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios, que vamos a hablar posteriormente. 40 días y 40 noches fue el tiempo que estuvo Moisés en esta oportunidad, en la presencia de Dios. Mientras tanto, el pueblo estaba abajo. Aarón y Hur y los ancianos no habían obedecido a Moisés cuando Moisés le dijo, espérenme aquí, sino se habían ido hacia el pie del monte. Y el pueblo se estaba pervirtiendo y estaban haciendo el becerro de oro. Esto es otro episodio del cual hablaremos con más detalle, porque este es el comienzo de algo trascendental. En su momento vamos a estudiarlo también. Vamos a ir poco a poco, parte por parte. En la sexta subida, el pueblo hace precisamente lo que Dios le había dicho en uno de los mandamientos que había hablado con ellos directamente. Dios le dice a ellos, no te harás imagen ni ninguna cosa de lo que está arriba en el cielo, la tierra, ni abajo de la tierra, y precisamente es lo que ellos están haciendo. Moisés baja por 5ª vez del monte. Usted podrá preguntarse, ¿por qué si es la sexta subida, por qué baja por 5ª vez? Porque recuerde que en la 5ª subida Moisés no bajó, sino subió otro nivel, y esa era la sexta subida. Ahora Moisés va a bajar por 5ª vez. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado, estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y Moisés respondió, no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles. Voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Éxodo capítulo 32, versículos 15 al 19,
También lo encontramos en Deuteronomio capítulo 5, versículo 22, cuando se hace una relectura de la ley. Aquí observamos, hermanos, cuando Moisés desciende, que Josué sí está en el sitio donde Moisés le había dejado. Josué fue obediente. Moisés regresa trayendo en sus manos las tablas de piedra, las tablas escritas por ambos lados, con la caligrafía de Dios, con la escritura de Dios. Josué, en el nivel que estaba esperando a Moisés, oye al pueblo gritando y le dice a Moisés: oigo un alarido de pelea. ¿Será que están peleando en el campamento? Y Moisés respondió: no, Josué, no es voz de alarido de fuertes, ni es voz de alarido de débiles. No están peleando, están cantando. Y aconteció que cuando él llegó al campamento, se da cuenta que están cantando y celebrando y tienen una fiesta, nada más y nada menos que ante el becerro de oro. Y estaban danzando alrededor del becerro. Dios ya le había dicho a Moisés que iba a destruir al pueblo, porque Dios, en su omnisciencia, en su omnipresencia, sabía lo que estaba aconteciendo en el campamento. Y Dios le había dicho a Moisés: voy a destruir este pueblo, porque allá abajo están de idólatras. Y Moisés le había dicho: no, Señor, no lo haga, porque si no los egipcios van a decir que para qué nos sacó de Egipto para venir a destruirnos aquí. No lo haga. Pero cuando Moisés baja y ve lo que está haciendo esta gente, sintió el ardor de la ira de Dios y sintió que Dios tenía razón al querer destruir al pueblo, y arrojó las tablas. Imagínense las tablas escritas con el dedo de Dios, la arrojó de sus manos y las quebró al pie del monte. Las quebró completamente. Interesante, hermanos, como Moisés, siendo el hombre más manso sobre la tierra, ardió de ira en ese momento. El celo de Dios consumió en ese momento a Moisés. Viene la destrucción de parte del pueblo hebreo y la designación de Leví como tribu sacerdotal. Entre la sexta y séptima subida ocurre algo maravilloso. Algunos autores hablan de que esta es la sexta subida. Vamos a poner una subida extra. Al día siguiente, Moisés les dijo a los israelitas: ustedes cometieron un terrible pecado, pero yo subiré de nuevo al monte a encontrarme con el Señor. Quizá pueda lograr que Él les perdone este pecado. Entonces Moisés volvió a donde estaba el Señor y dijo: qué terrible pecado cometió este pueblo. Se hicieron dioses de oro. Ahora, si solo perdonara su pecado, pero si no, borra mi nombre del registro que has escrito. Pero el Señor respondió a Moisés: no, yo borraré el nombre de todo aquel que haya pecado contra mí. Ahora ve y lleva al pueblo al lugar que te hablé. Mi ángel irá delante de ti. Cuando llegue el día de pedirles cuenta a los israelitas, ciertamente los haré responsables de sus pecados. Después el Señor envió una terrible plaga sobre ellos porque habían rendido culto al becerro que hizo Aarón. Éxodo 32, 30 al 35. Al día siguiente del evento del becerro de oro, Moisés se dirige a los israelitas y le dice que ellos habían cometido un terrible pecado, pero que él iba a subir de nuevo al monte a encontrarse con el Señor, a ver si lograban que él los perdonara. Moisés volvió a donde estaba el Señor, por eso se habla de una séptima subida aquí, y le confiesa al Señor el pecado. Dice: qué terrible pecado cometió este pueblo. Se hicieron dioses de oro. Lo que usted nos había dicho que no hiciéramos fue lo primero que hicieron. Ahora, si solo perdonara su pecado, pero si no, Señor, borra mi nombre del libro, del registro que has escrito. Pero la respuesta del Señor a Moisés fue: yo voy a borrar el nombre de todo aquel que haya pecado contra mí. Ahora ve, desciende Moisés y lleva al pueblo al lugar del que te hablé, a la tierra de Canaán. Mi ángel va a ir delante de ti. Fíjense qué interesante, hermanos. Mi ángel irá delante de ti. Dios iba a mandar a otro, a un mensajero que les acompañara.
Y cuando llegue el día de pedirles cuenta a los israelitas, voy a hacerlos responsables de sus pecados. Dice que después el Señor envió una terrible plaga sobre ellos porque habían rendido culto al becerro que hizo Aarón. El pecado de la idolatría fue castigado y condenado por Dios. El Señor le dijo a Moisés, váyanse tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, suban a la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob. A ellos les dije, daré esta tierra a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti para expulsar a los cananeos, los amorreos, los hititas, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Todas estas tribus eran descendientes de Canaán, de la descendencia de Cam. Suban a la tierra donde fluyen la leche y la miel. Sin embargo, yo no los voy a acompañar. Voy a enviar un ángel delante de ustedes, pero yo no los voy a acompañar, les dice Dios. La razón porque son un pueblo terco y rebelde. Si lo hiciera, seguramente los voy a destruir en el camino. Cuando los israelitas oyeron estas palabras tan duras, hicieron duelo y dejaron de usar joyas y ropa fina. Pues el Señor había dicho a Moisés que les dijera, ustedes son un pueblo terco y rebelde. Si yo los acompañara, aunque fuera un solo instante, lo destruiría en el camino. Quítense las joyas y la ropa fina mientras decido qué hacer con ustedes. Duras palabras de Dios. No los voy a acompañar, dice Dios. Voy a enviar un representante, voy a enviar un mensajero delante de ustedes. Pero si yo continúo con ustedes, le dice Dios, ustedes son tan duros, tan necios, tan tercos, que no los voy a perdonar, los voy a terminar de destruir a toditos. Así que mejor yo no los voy a acompañar. Ellos dejaron de usar las joyas y la ropa fina. ¿Por qué dejaron de usar las joyas? Porque precisamente las joyas, los zarcillos de oro, fueron los que usaron para hacer el becerro de oro. En las clases anteriores yo había comunicado que el oro y las riquezas que le había dado el pueblo egipcio a los israelitas iban a ser de bendición o de maldición. En este caso fue de maldición para el pueblo, porque ese mismo oro fue el que usaron para hacer el becerro de oro. Y fue de bendición más adelante, porque ese mismo oro y las telas y todo lo que sacaron de Egipto fue lo que usaron para construir el tabernáculo. Entonces, es una cuestión de meditar, hermano, de reflexionar. ¿Qué hacemos nosotros con lo que Dios nos da? ¿Qué hacemos nosotros con lo que Dios nos provee? ¿Qué hacemos nosotros con nuestro salario, con nuestras riquezas, con nuestras posesiones, con lo poco, con lo mucho que tengamos? ¿Lo usamos para la obra de Dios o lo usamos para idolatría? Interesante analizar esta situación que ellos están viviendo. Un día, ese es el transcurso que ellos estuvieron ahí acampando, mientras que Dios decidía qué hacer con ellos. Un día dijo el Señor, dijo Moisés al Señor, tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Me dijiste que iba a enviar un ángel, pero no me has dicho a quién. Me has dicho, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Si es cierto, le dice Moisés, que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. Recuerda que es tu propiedad privada, tu tesoro especial. El Señor entonces le respondió, ¿sabe qué, Moisés? Yo mismo iré contigo. Yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso. Todo te saldrá bien. Entonces Moisés dijo, si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. Y qué bien, hermanos, que Dios en ese tiempo que también estuvo pensando qué decir con ellos, decidió acompañarles. Hubo un cambio en la voluntad de Dios, interesante. Dios había decidido no ir con ellos. Pero hablando con Moisés, Moisés recordándole que ese pueblo era de él, que era su propiedad privada, que era su pueblo especial, que era la niña de sus ojos, que es su tesoro especial. Dios dice, está bien, Moisés, yo mismo iré contigo. Moisés le había dicho, tú me has dicho, lleva a este pueblo, pero no me has dicho con quién vas a enviar conmigo.
Y la respuesta de Dios es, está bien, Moisés, yo voy a ir contigo y te voy a dar descanso. Todo te va a salir bien, Moisés. Entonces, donde Moisés replica, y esta réplica de Moisés es interesante. Si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. Si tú no me acompañas, yo no quiero ir para ningún lado, Señor. Y es algo que nosotros tenemos que reflexionar. Si Dios no nos acompaña en cualquier cosa que hagamos, hermanos, pues no vayamos. A diario tenemos que ponernos a manos de Dios, para que sea Dios el que nos acompañe en cualquier cosa que nosotros hagamos. Si no, es mejor ni salir. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. El Señor contestó a Moisés, ciertamente haré lo que me pides, porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre. Moisés respondió, te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. Y el Señor respondió, haré pasar delante de ti toda mi bondad y delante de ti proclamaré mi nombre. Yahvé, pues tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Fíjense que Moisés le está diciendo, si en verdad me miras con agrado, no solo a mí, sino también a tu pueblo, y no vienes con nosotros, entonces de nada sirve. Tu presencia, Señor, es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. Interesante reflexión también. El Señor Jesús, la presencia de Él en su iglesia, es la que nos hace distintos de los demás pueblos de la tierra. Es la que nos hace distintos de las demás religiones. De las demás religiones en el mundo y de las demás denominaciones o sectas cristianas que hay. Mientras que la iglesia esté con Cristo y Cristo esté con su iglesia, eso es lo que nos separa de los demás pueblos de la tierra, de los demás religiones y de las demás sectas de la cristiandad. Y el Señor contestó a Moisés, ciertamente haré lo que me pides, porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre. Moisés respondió, te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. Fíjense que entonces en la vez anterior, Dios había mostrado parte de él, no lo habían visto cara a cara. Moisés está pidiéndolo verlo cara a cara. Y el Señor respondió, haré pasar delante de ti toda mi bondad y delante de ti proclamaré mi nombre, Yahvé, pues tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Sin embargo, no podrás ver directamente mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. Esto aclara lo que había visto Moisés, Aarón, Nadab y Abiú, los 70 ancianos. No habían visto el rostro de Dios. Moisés no lo había visto. Es lo que está pidiendo Moisés. Y Dios le dice, nadie puede verme y seguir con vida. El Señor siguió diciendo, párate cerca de mí sobre esta roca. Cuando pase mi gloriosa presencia, te esconderé en la grieta de la roca y te cubriré con mi mano. Eso sí podía ver Moisés, la mano, hasta que yo haya pasado. Después retiraré la mano y dejaré que me vea por detrás, pero no se verá mi rostro. Dios puede mostrar sus pies, Dios puede mostrar su espalda, Dios puede mostrar su mano, pero no su rostro. Y aquí también, reflexionando y profundizando, lo bendecidos que somos como iglesia del Señor, que no solamente vemos el cuerpo de Cristo en la tierra, en su iglesia. Cuando veo a un hermano, puedo estar viendo la espalda, la mano, el pie, porque todos somos miembros del cuerpo de Cristo. No solo la vemos, sino que lo somos. Pero tenemos la bendición de ver el rostro de Dios en la persona de Jesucristo. Es una bendición que nadie nos puede quitar, porque vemos a Jesús también en nuestros hermanos. Después retiraré la mano y dejaré que me vea por detrás, pero no se verá mi rostro. Nosotros vamos a ver la gloria de Dios en parte en esta tierra, pero la vamos a ver en forma completa cuando vayamos al cielo. Ahora sí viene la séptima subida. Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste. Prepárate pues mañana y sube de mañana al monte de Sinaí.
preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte. Ni ovejas ni bueyes pascan delante de ti. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Éxodo 34, versículos 1 al 4. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Nuevamente entonces Dios le da a Moisés 2 tablas de piedra. Pero en esta oportunidad la diferencia es que ya Dios no la iba a escribir, ya Dios no era el que iba a hacer la tarea, iba a ser Moisés el que iba a esculpir sobre esas tablas de piedra. Las quebró, ahora las escribe. ¿Y escribió qué? Los 10 mandamientos, las 10 palabras que vamos a analizar nosotros en la próxima lección. Sexta bajada de Moisés. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Éxodo 34, 29 al 30. De este episodio, de esta parte de lo que estamos hablando, es lo que Pablo habla en 2 Corintios capítulo 3, cuando habla de la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Aquí vemos claramente que Pablo está hablando precisamente de lo que estaba escrito en las tablas de piedra, los 10 mandamientos. Recapitulando, hermanos, entonces tenemos que la primera subida es donde Dios le dice a Moisés que hará un pacto condicional con el pueblo. En la segunda subida, Moisés lleva la respuesta del pueblo, un sí, aceptamos. Dios desciende y habla a Moisés delante del pueblo. En la tercera subida, Dios le dice a Moisés que prepare el pueblo, que él descenderá a hablar con ellos. Él desciende, Dios desciende y le da las 10 palabras, los 10 mandamientos. La cuarta subida, el pueblo le pide a Moisés que sea él el mediador. Dios le da algunas instrucciones. En la quinta subida, Moisés sube con Aarón, Nadab y Abiú y 70 ancianos de Israel. Tienen un compartir en la presencia de Dios. En la sexta subida, Moisés sube y Dios le da las tablas de la ley escritas por él mismo, mientras el pueblo está sumido en la idolatría. Entre la sexta y la séptima subida está el evento que hablamos de Moisés haciendo cambiar el parecer de Dios y pidiendo que lo acompañara. En la séptima subida, Moisés sube nuevamente a recibir las tablas de la ley, pero ahora le toca escribirlas a él. En la próxima lección haremos énfasis en 3 episodios que sucedieron en este lapso de tiempo, mientras el pueblo estaba en el monte Sinaí. Entre la tercera y la cuarta subida, cuando Dios habla al pueblo y le da los 10 mandamientos, lo que sucedió mientras Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley durante su sexta subida al monte. Por ahora, dejémoslo hasta aquí y en la próxima lección seguiremos estudiando al pueblo en su estadía en el monte Sinaí.